Frente a la costa suroeste de la India existe un bajío de 30 millas de largo justo debajo del océano, un puente de arena y otros escombros que se extiende hasta la costa noroeste de Sri Lanka, separando el Golfo de Mannar por un lado del Palque Estrecho por el otro. Ubicado a menos de 4 pies bajo el agua en la mayoría de los lugares, este bajío ha obstaculizado seriamente el comercio regional durante siglos, permitiendo que solo botes pequeños y barquitos naveguen en el área, mientras que obliga a grandes embarcaciones transoceánicas a viajar alrededor de Sri Lanka, agregando 250 millas adicionales a cualquier viaje. En 2005, el gobierno de la India anunció la aprobación del monumental proyecto del canal Setu Samudram, que dragaría el fondo del océano para crear un canal a través del área para grandes barcos, lo que aumentaría significativamente la eficiencia del comercio regional. Había solo un problema. Los escombros bajo el agua no eran un bajío cualquiera, sino un lugar de importancia espiritual preeminente para millones, incluso miles de millones de personas. Para los hindúes es una antigua calzada construida por la figura legendaria Rama para facilitar el cruce de su ejército desde la India hasta Sri Lanka para rescatar a su esposa secuestrada, Sita, del malvado rey Ravana. Los hindúes no lo ven como un banco de arena natural, sino como un antiguo puente hecho por el hombre conocido como Rama Setu, que significa el puente de Rama. Curiosamente, el registro histórico muestra que lo que hoy es un bajío era de hecho sobre el agua un puente transitable que podía cruzarse a pie hasta 1480, cuando fue abierto por una tormenta y superado lentamente. Además, la tradición islámica habla de Adán, el primer hombre, que también era un gigante de 100 pies de altura, que cayó a la tierra en Sri Lanka después de su expulsión del cielo. Para escapar de la isla y encontrar a Eva, construyó un enorme puente para cruzar el continente asiático. Al igual que los hindúes, los musulmanes también creen que no se trata de otra formación oceánica, sino de una estructura antigua a la que llaman Puente de Adán. De hecho, uno de los picos más altos de Sri Lanka también lleva ese nombre, Pico de Adán, que según la historia es el lugar donde Adán aterrizó por primera vez en la tierra. En un altar en la cima del pico podemos encontrar una huella gigante que se cree que es la huella de Adán, atrayendo a peregrinos de todo el mundo para visitar el lugar sagrado. Debido a este profundo significado religioso, el proyecto del canal Setu Samudram se convirtió de inmediato en objeto de gran controversia cuando se anunció, lo que provocó un gran revuelo entre muchos políticos, grupos religiosos y la gente común. Y sin embargo, si te atreves a mirar más de cerca el puente y su misteriosa creación, queda claro que la controversia va más allá de la religión, que de hecho puede desafiar la historia establecida de la humanidad y comenzar a revelar secretos míticos que se han perdido hace mucho tiempo. El Ramayana es una de las epopeyas más importantes, junto con el Mahabharata, de todo el hinduismo. Compuesta a lo largo de casi un milenio, se compone de unos 24.000 versos, lo que la convierte en una de las epopeyas antiguas más grandes de la literatura mundial. Dentro de estos versos se encuentra la narración de la vida de Rama, el príncipe legendario del antiguo reino de Kosala, que se dice existió hace millones de años en el Treta Yuga, un período mitológico que comenzó hace 2.165.000 años. La parte de esta historia que es más importante aquí puede retomarse cuando Rama se exilia en el bosque con su esposa Sita. Durante este tiempo, Sita es secuestrada por Ravana, un rey demonio de Lanka, un reino rival. Buscando recuperar a su esposa, Rama reúne un poderoso ejército de criaturas llamadas Vanara, monos parecidos a humanos que viven en el bosque y parte en su persecución. Después de un tiempo, Rama y su ejército llegan a la costa de India, desde donde pueden ver a través del océano hasta las lejanas costas de Sri Lanka, donde se llevaron a Sita. Sin embargo, con el océano turbulento bloqueando el camino del ejército de Rama y sin forma de cruzar, parece que su búsqueda terminará en un fracaso. Sin embargo, luego Rama comienza la construcción de un puente masivo con la ayuda de su ejército de monos y un arquitecto de Vanara llamado Nala. Con el ingenio de Nala, el puente se construye desde la India hasta Sri Lanka en solo 5 días, lo que permite que el poderoso ejército de Rama cruce el océano. Como describe Ramayana, ese puente colosal, que era ancho, bien construido, glorioso, bien posicionado y sostenido firmemente, se veía hermoso como una línea recta que se separa en el océano.
El terrible sonido del océano estaba cubierto por los grandes sonidos de los terribles monos que cruzaban en el mar. Una vez en Sri Lanka, Rama derrota a Ravana en la batalla, lo mata y rescata a su esposa, antes de regresar a casa cuando concluye la increíble historia. Lo más importante de esta historia es que, para muchos hindúes, no es simplemente un mito, sino un registro de la historia, no una alegoría o una enseñanza religiosa, sino un hecho. Esto forma el núcleo del debate sobre Rama Setu. ¿Es una construcción hecha por los patriarcas del hinduismo hace millones de años y registrada en el Ramayana? ¿O es simplemente una formación natural explicada por aquellos que no sabían a través de un mito tomado como verdad? Cuando el gobierno de la India comenzó a armar lo que se convertiría en el proyecto del canal Setu Samudram a principios de la década de 2000, sabía que sería controvertido. Por esta razón, un año antes de que se anunciara el proyecto, contrataron los servicios del Dr. Badri Narayanan, director del Servicio Geológico de la India, para llevar a cabo un estudio de Rama Setu, presumiblemente en un esfuerzo por recopilar evidencia de que el banco era una formación natural que luego podría usarse contra oponentes y críticos. Sin embargo, cuando Badri Narayanan y su equipo comenzaron a perforar pozos a lo largo del puente, lo que encontraron los sorprendió. 6 metros por debajo de la superficie arenosa del puente, encontraron una capa de coral y rocas sobre otra capa de arena unos 13-16 pies más profunda, que a su vez se asentaba sobre formaciones rocosas duras debajo de ella. Badri Narayanan describió la razón por la que esto fue tan impactante. Los corales se encuentran solo en rocas y superficies muy duras. Aquí, debajo de los corales y las rocas, tenemos arena suelta, lo que significa que no es natural. En otras palabras, el coral no pudo haber crecido allí por sí solo. Debe haber sido depositado allí por alguien. Con este descubrimiento, Badri Narayanan supo que necesitaba explorar más el puente, por lo que envió buzos para examinar las rocas que se mezclaron con el coral debajo de la superficie. Cuando lo hizo, las cosas se pusieron aún más asombrosas. En palabras de Badri Narayanan, encima de la arena suelta que se formó cuando el nivel del mar era bajo, nuestros buzos encontraron cantos rodados. Los cantos rodados normalmente se encuentran en tierra y son un carácter típico de los ríos, no son una formación marina local. Siento que alguien arrojó los cantos rodados sobre la arena suelta, se transportan a ese lugar. Como se encuentran sobre la arena suelta, es bastante obvio que alguien los trajo y los arrojó allí. Todas estas cosas nos llevan a creer que de 2 a 2,5 metros de escombros o material apisonado parecen ser una calzada moderna. Durante 30 kilómetros nadie tira materiales así. Obviamente se tiraron para usarlos para cruzar el mar. Lejos de probar que Rama Setu era una formación natural, Badri Narayanan había llegado a la conclusión opuesta. La evidencia, en sus palabras, establece claramente el hecho de que Rama Setu está hecho en gran medida por el hombre. Otra cosa interesante que tenemos que mencionar es que, según la leyenda, el puente fue construido con piedras que no se hunden en el agua debido a las bendiciones del señor Varuna y el nombre del señor Rama escrito en ellas. Curiosamente, cada año, las personas cercanas a la zona descubren constantemente piedras que, como en la leyenda, no se hunden. Se publican innumerables vídeos de YouTube de estos descubrimientos, y cuando las piedras se colocan en el agua, siempre parecen flotar en lugar de hundirse. Si bien probar que Rama Setu está hecho por el hombre no prueba que fue construido por Rama, como describe Ramayana, plantea algunas preguntas interesantes. Si de hecho fue hecho por el hombre, como afirmaba Badri Narayanan, ¿quién podría haber construido una estructura tan asombrosa? Un puente sobre el océano en un pasado tan remoto. Para comenzar a responder a esta pregunta, podríamos volver a Ramayana, que de hecho contiene una descripción detallada de la construcción de Rama Setu. Entonces, siendo enviados por Rama, cientos y miles de héroes monos saltaron de alegría por todos lados hacia el gran bosque. Esos jefes de ejército de monos, que parecían montañas, rompieron las rocas y los árboles allí y los arrastraron hacia el mar. Unos monos de cuerpo enorme, con gran fuerza, arrancaban rocas y montañas del tamaño de elefantes y las transportaban con artilugios mecánicos. Otros tiraban cuerdas de 100 yojanas de largo para mantener las rocas en línea recta. Algunos monos sostenían palos para medir el puente y algunos otros recogieron el material.
cañas y troncos parecidos a nubes y montañas, traídos por cientos de monos, guiados por el comando de Rama, aseguraron algunas partes del puente. Ese Nala, el fuerte e ilustre hijo de Vishwakarma, y un excelente mono, construyeron el puente a través del mar tan verdaderamente como su padre lo habría construido. Ese hermoso puente construido por Nala a través del océano, la morada de los caimanes, brillaba intensamente como una vía láctea de estrellas en el cielo. Es una descripción asombrosa de un proyecto increíble. Pero dentro de la descripción se destaca una línea en particular, donde los monos arrancaban rocas y montañas del tamaño de elefantes y las transportaban con artilugios mecánicos. ¿Qué tipo de artilugios mecánicos habrían permitido a los constructores de Rama Setu transportar y colocar rocas y montañas del tamaño de un elefante a lo largo de muchas millas a través del océano abierto? ¿Qué tipo de tecnología tenían que les permitió completar la construcción de un puente que aún hoy sería extremadamente difícil? Una cosa es segura: cualesquiera que sean los artilugios mecánicos utilizados para mover y apilar enormes rocas, esta no es la única vez que aparece tecnología avanzada aparentemente imposible en el Ramayana. Cuando, dentro del Ramayana, el rey demonio Ravana secuestra a la esposa de Rama, Sita, no la agarra simplemente y se marcha. Más bien, la secuestra usando una máquina voladora que le ha robado a los dioses, conocida como Pushpaka Vimana. Cuando Rama finalmente derrota a Ravana, es esta misma máquina voladora en la que vuela a casa con su esposa. Pero, ¿qué es este Pushpaka Vimana? En el texto se describe como un carro que se asemeja a una nube brillante en el cielo que se elevó a la atmósfera superior. Si pudieron construir un puente a través del océano, ¿es posible que la gente de la época de Rama también tuviera acceso a máquinas voladoras que pudieran alcanzar la atmósfera superior? Quienes estén familiarizados con los textos hindúes sabrán que el Ramayana está lejos de ser el único lugar donde aparecen estas máquinas voladoras. Son ampliamente conocidas como Vimana, que significa medir o atravesar, y aparecen muchas veces en las epopeyas hindúes. Quizás la descripción más conocida aparece en el Samarangana Sutradhara, donde está escrito: se debe hacer el cuerpo de la Vimana fuerte y duradero, como un gran pájaro volador de material liviano. Dentro se debe colocar el motor de mercurio con su hierro, con el aparato de calefacción debajo. Por medio del poder latente en el mercurio, que pone en movimiento el torbellino impulsor, un hombre sentado dentro puede viajar una gran distancia en el cielo. Los movimientos de la Vimana son tales que puede ascender verticalmente, descender verticalmente y moverse inclinada hacia adelante y hacia atrás. Con la ayuda de las máquinas, los seres humanos pueden volar en el aire y los seres celestiales pueden bajar a la tierra. Una vez más, recuerda que muchos hindúes ven la información contenida en las epopeyas como hechos históricos. ¿Podrían haber existido realmente las Vimanas, estas asombrosas máquinas voladoras? Y si es así, ¿cómo pudieron construirlas los antiguos? ¿Qué tipo de tecnología podrían haber tenido que aparentemente no tenemos hoy? En los tiempos modernos ha comenzado a aparecer el comienzo de una respuesta. En 2003, un erudito en sánscrito de China llamado Ye Xiaoyong estaba buscando manuscritos antiguos y olvidados en un monasterio tibetano cuando se encontró con algo sorprendente. Allí, en medio de montones montañosos de documentos antiguos, encontró una pila de hojas de palma amarillentas cubiertas con una escritura sánscrita antigua, más antigua de lo que jamás había visto. Reconociendo de inmediato la importancia de su descubrimiento, Ye retiró los manuscritos y comenzó a trabajar con un equipo en su traducción. En el transcurso de más de una década, las palabras contenidas en los manuscritos fueron reveladas lentamente. Sorprendentemente, no solo divulgaron nuevos conocimientos sobre la filosofía y la historia de la India, sino que, según uno de los traductores, incluso dieron instrucciones para construir una Vimana operativa. El secreto de las increíbles capacidades de la Vimana, descritas en las epopeyas hindúes, era, según este traductor, una tecnología antigravitacional que utilizaba una fuerza centrífuga lo suficientemente fuerte como para contrarrestar toda atracción gravitatoria. ¿Sería realmente posible que los antiguos hubieran descubierto los secretos de la antigravedad? Aquellos que han visto nuestro canal antes sabrán que no es tan imposible como parece.
De hecho, puedes ver nuestro vídeo completo sobre Viktor Grebennikov y los secretos de la antigravedad ocultos en la naturaleza para descubrir qué sabían los antiguos. En cualquier caso, esta revelación sobre cómo se construyeron las vimanas y cómo funcionaron fue tan innovadora que muchos eruditos comenzaron a afirmar que las vimanas contenidas en las epopeyas hindúes deben ser reales. Como dijo uno de esos eruditos después de realizar un estudio exhaustivo de las máquinas voladoras hindúes, las descripciones de vimanas contenidas en los textos eran demasiado detalladas y de naturaleza técnica para ser etiquetadas como mitos. Si esto es cierto, entonces es posible que los secretos de esta tecnología antigua avanzada permanezcan ocultos justo debajo de nuestras narices. Después del descubrimiento de Ye en 2003, los estudiosos rápidamente se dieron cuenta de que muchos miles de manuscritos sánscritos no descubiertos anteriormente yacían olvidados en los templos tibetanos. Ya se han recuperado unos 500 paquetes de hojas de palma con muchos miles de líneas de texto antiguo y están a la espera de ser traducidos. A medida que se traduzcan estas palabras, podrían revelar aún más los secretos de una tecnología avanzada que poseían los antiguos. A lo largo de los textos hindúes antiguos hay numerosos relatos de superarmas mágicas empuñadas y utilizadas con efectos terribles. Quizás la descripción más infame de tal arma proviene del Mahabharata. Gurkha, volando en su veloz y poderosa vimana, lanzó contra las ciudades de Vrishnis y Andakas un solo proyectil cargado con todo el poder del universo. Una columna incandescente de humo y fuego, tan brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era el arma desconocida, el rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas a toda la raza de Vrishnis y Andakas. No hubo contraataque ni defensa que pudiera detenerlo. Era como si los elementos hubieran sido desatados. El sol giró, quemado por el calor incandescente del arma, el mundo se tambaleó en fiebre. Los elefantes fueron incendiados por el calor y corrieron de un lado a otro en un frenesí para buscar protección de la terrible violencia. El agua hirvió, los animales murieron, el enemigo fue cegado y la furia de las llamas hizo que los árboles se derrumbaran en hileras como en un incendio forestal. Los elefantes hicieron un espantoso trompeteo y se hundieron muertos en el suelo sobre una vasta área. Caballos y carros de guerra fueron quemados y la escena parecía las secuelas de un incendio. Miles de carros fueron destruidos. Luego, un profundo silencio descendió sobre el mar. Los vientos comenzaron a soplar y la tierra se puso brillante. Fue un espectáculo terrible de ver. Los cadáveres de los caídos fueron mutilados por el terrible calor para que ya no se vieran como seres humanos. Recuerda, muchos hindúes creen que historias como estas representan registros históricos. Si los antiguos hubieran podido poseer los secretos de la antigravedad, lo que les permitió crear máquinas voladoras, ¿podrían también haber poseído superarmas cargadas con todo el poder del universo? Curiosamente, la evidencia que respalda esta posibilidad ha surgido en los tiempos modernos. De hecho, tenemos un vídeo completo en el que presentamos todas las pistas, lo que sugiere que las armas nucleares antiguas, las llamadas armas de los dioses, se usaron en algunos lugares de nuestro planeta. Pero si una civilización antigua poseía este tipo de tecnología, la pregunta es, ¿quién era esta civilización antigua avanzada y de dónde? Algunos tienen una respuesta. A fines del siglo XIX, un geólogo inglés llamado Philip Sclater publicó un artículo que conmocionó al mundo científico, titulado Los mamíferos de Madagascar. Proporcionó una respuesta a una pregunta que había desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. ¿Por qué abundaban los huesos del lémur tanto en la India como en Madagascar, pero faltaban en el Medio Oriente y África, territorio a través del cual presumiblemente habrían tenido que viajar para llegar de uno a otro? La razón, propuso Sclater, fue que en un momento del pasado, India y Madagascar habían sido parte de un gran supercontinente antes de que este continente se hundiera bajo el océano cuando los niveles del mar subieron al final de la última edad del hielo. Sclater llamó a este continente perdido Lemuria, en honor a los lémures que habían comenzado su trabajo. Curiosamente, los textos hindúes, incluido el Ramayana, hablan de un antiguo continente sumergido en el Océano Índico conocido como Kumari Kandam, el hogar de una antigua civilización avanzada tragada por el mar hace muchos miles de años.
Cuando Sclater comenzó a hablar de un continente perdido llamado Lemuria, muchos creyeron que en realidad se refería a Kumari-Kandam. Si tal continente existió en el pasado antiguo, podría haber sido el hogar de la civilización de la que se habla en el Ramayana y otras epopeyas hindúes. ¿Podrían Rama y Ravana realmente haber sido los gobernantes de civilizaciones avanzadas que se hundieron en el mar? Mira el mapa propuesto de Lemuria. ¿Fue Rama Setu no solo un puente entre India y Sri Lanka, sino un puente entre continentes? Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos dirigir nuestra atención a un personaje diferente en el Ramayana, no a Rama, sino a su ejército que construyó Rama Setu, el Vanara. Si bien hoy en día Vanara se traduce simplemente como mono, algunos eruditos afirman que para obtener el verdadero significado de la palabra debe desglosarse Vana, que significa bosque, y Nara, que significa hombre. En otras palabras, no mono, sino hombre del bosque. Quizás los Vanara no eran en realidad unas criaturas míticas de monos, sino un tipo primitivo de humanos. Considera, aproximadamente al mismo tiempo que la idea de continente perdido de Lemuria estaba ganando popularidad, un científico alemán llamado Ernst Haeckel propuso la teoría de que los primeros humanos pueden haber descendido de los primates asiáticos e incluso señaló a Lemuria como el lugar donde estos primates pueden haber venido. Es posible que los Vanara registrados en el Ramayana no fueran monos, sino un ancestro primitivo de los seres humanos, que vivió junto a las razas avanzadas de Rama y Ravana antes de extenderse por todo el mundo después del hundimiento de Lemuria y convertirse en la raza humana tal como la conocemos hoy. Esta sería una historia de origen completamente diferente para los seres humanos que la que se presenta en nuestros libros de historia hoy. Si Rama Setu se construyó realmente hace 1,7 millones de años, ese sería el momento en que el Homo erectus deambulaba por la Tierra. El Homo erectus fue la primera especie en formar grupos, trabajar con herramientas e incluso usar ropa, principalmente pieles de animales. ¿Podría el ejército de monos de Rama ser realmente la especie Homo erectus? Además, si no eran humanos, ¿a qué raza de seres pertenecían Rama y Ravana? ¿Quiénes eran estas figuras más avanzadas que los humanos en las primeras etapas de desarrollo? Y si tenían máquinas voladoras y superarmas, entonces, ¿qué más sabían? ¿Y realmente podrían haberse hundido en el océano perdidos para siempre? Si damos un paso atrás, podemos establecer que es por eso que Rama Setu se ha convertido en un tema tan controvertido en los tiempos modernos. El misterio de su creación no es solo una cuestión religiosa, sino que abre preguntas sobre toda la historia de la humanidad, sobre las civilizaciones antiguas avanzadas y de dónde provienen los seres humanos, y si la historia es lineal o cíclica. La cuestión es que es posible que pronto lleguen más respuestas. Cuando el gobierno de la India anunció los planes para dragar Rama Setu, sabían que sería controvertido, pero quizás no entendieron del todo cuán controvertido se volvería el proyecto. Inmediatamente después de su anuncio, políticos y grupos religiosos organizaron protestas contra el proyecto, lanzando una campaña internacional llamada Salva Rama Setu en el proceso. En 2007, la Corte Suprema de la India emitió una orden que detenía temporalmente el proyecto e instaba al gobierno a examinar alternativas. Poco después, el gobierno presentó una declaración jurada ante el tribunal en la que declaraba que no había pruebas de que Rama Setu hubiera sido construido por personas, a pesar de que su propio científico, el Dr. Badrinarayanan, había encontrado pruebas que sugerían que así era solo unos años antes, mientras estaba al mismo tiempo concediendo que seguirían las instrucciones de la Corte para pausar temporalmente el proyecto mientras se buscaba una solución. Esta pausa temporal se ha convertido en una lucha de más de una década por el futuro de Rama Setu. Algunos insisten en que debería ser nombrado monumento nacional y recibir un estatus legal protegido, y otros sostienen que no solo es una formación puramente natural, pero que la Corte Suprema no tiene el poder de bloquear el proyecto. En 2017, la batalla se elevó a otro nivel cuando Science Channel, con sede en Estados Unidos, publicó un documental sobre Rama Setu titulado Ancient Land Bridge. El documental presentó un estudio realizado por científicos de 4 importantes universidades estadounidenses que utilizaron imágenes satelitales para examinar el sitio, junto con muestras geológicas recuperadas previamente.
Los resultados de este estudio fueron claros. Como dijo un científico involucrado en el proyecto, la barra de arena puede ser natural, pero lo que está encima no lo es. Las rocas sobre la arena en realidad son anteriores a la arena, por lo que hay más en esta historia. Estos resultados sugieren que la estructura en la imagen satelital no es natural, sino construida por humanos. Tras la publicación del documental, muchos insistieron en que resolvió el argumento. Rama Setu fue hecho por el hombre y debería ser nombrado Monumento Nacional Protegido. Al mismo tiempo, sin embargo, otros preguntaron por qué India permitía que los estadounidenses les hablaran sobre su propio país, acusando a los científicos del estudio de típico dramatismo occidental. Esta fue la gota que colmó el vaso para el gobierno indio. Sabían que no se podía permitir que el debate continuara más, que de una forma u otra debían resolver el misterio de una vez por todas. En consecuencia, a principios de 2021, el gobierno anunció que lanzaría la primera exploración y estudio oficial de Rama Setu en marzo de ese año. El proyecto tardaría al menos 3 años en completarse, comenzando con un estudio geológico y un examen de la estructura del subsuelo, antes de pasar a un análisis de laboratorio más completo de muestras geológicas tomadas de las profundidades del agua y dentro de la Tierra. Como informó The New York Times, el propósito sería determinar de una vez por todas si las formaciones claramente visibles en el fondo del océano son bancos de arena naturales o estructuras hechas por humanos. Este proyecto está actualmente en curso y muchos esperan con gran expectación para saber a qué conclusiones se puede llegar. ¿Rama Setu está hecho por el hombre? Quizás lo más importante, si lo es, ¿qué más podrían encontrar los científicos? ¿Qué otros secretos pueden ser revelados? Curiosamente, uno de los propósitos declarados del estudio no es solo determinar si Rama Setu es una estructura artificial, sino buscar habitaciones sumergidas que pueden estar a su alrededor. De hecho, un científico que forma parte del estudio ya ha insistido en que está 100% seguro de que encontremos restos arqueológicos. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Esperan los científicos encontrar los restos de una antigua civilización perdida bajo las olas? ¿Estos restos pertenecen al continente perdido de Kumar y Kandam? El hecho es que el misterio de Rama Setu apenas comienza. ¿Quién sabe qué secretos se revelarán en un futuro cercano y cómo afectarán nuestra comprensión de la historia humana y de la historia de la Tierra? Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal si quieres averiguarlo. También estaríamos agradecidos que pusieras un me gusta a este vídeo y lo compartieras en las redes sociales.